tardes. Como se pueden dar cuenta, hoy no hay caras nuevas, sino ya todos nos conocemos, ya hemos estado con ustedes y se han podido dar cuenta si nos sintonizan cada lunes. Semana, claro que sí. Pero pues de todas maneras les damos la bienvenida a la maestra Laura Mendicuti, qué bueno que nos acompaña nuevamente, como cada lunes. Gus. Gracias. Y Juanvi, que va a ser nuestro conductor invitado. Muchas gracias. Un placer estar aquí. El tema de hoy va referente sobre la salud, nutrición y prácticas sustentables. Ustedes se van a decir cómo se va a hacer, pues para eso tenemos a nuestra invitada. Qué bueno que nos vuelves a acompañar, estamos muy felices. Yo también. Y pues bueno, ¿qué nos puede comentar sobre este tema que nos propuso? Bueno, lo primero que quisiera comentar es el concepto de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, esta se define como el bienestar físico, mental y social. No solamente como la ausencia de la enfermedad, cosa que es muy importante, porque a veces pensamos que solamente cuando estamos enfermos carecemos de salud, pero hay otros factores que bueno, iremos comentando en un momentito más. Ok. Muy bien, entonces podemos hablar que la salud es algo que también involucra, digamos, como a una parte más grande, no solamente como a nosotros como personas, sino como a la sociedad, al medio ambiente y demás, ¿no? Así es. Lo podemos dividir en 3 grandes rubros. La salud personal, que es pues lo que decíamos, no tener enfermedades, tener una paz mental, digamos, pero también la parte social, que es la convivencia con nuestros vecinos, amigos, con la familia, incluso que va armando un tejido social y hace más saludable el ambiente. Y la parte física del ambiente, que es el aire que respiramos, el agua, ahora que está esto del cambio climático, la temperatura, todo eso que nos hace tener ese bienestar físico y el bienestar también con la convivencia con otros. Ok, y me surgió una pregunta. Cuando, por ejemplo, la ciudad, los que vivimos en las grandes ciudades solemos estar en un estado de estrés. Uh-huh. ¿Eso también es no gozar de la salud completamente? Así es. El estrés es un estado de cierta afectación y alteración del sistema nervioso. Entonces también manejar el estrés es muy importante para tener una buena salud, no solo personal, sino también de la convivencia con los demás. Ajá. Y también, a mí me llama mucho la atención, ¿no?, que muchas veces se considera el estrés a ese exceso de trabajo, ¿no?, que no paras día a día, pero sin embargo a lo mejor situaciones de parados de larga duración también, ¿no?, le genera un poco de estrés y ansiedad el hecho de por no ser útil o no poder realizar sus actividades, ¿no? Así es, como les decía, es un estado de plenitud la salud. Entonces eso implica trabajar, estudiar, sentirse útil. Ahora con el desempleo, por ejemplo, como dices, sí hay una generación de nerviosismo extrema que nos hace hacer cosas pues también extremas, ¿no? Hay quienes hasta pues llegan a situaciones de poner en riesgo su propia vida por el estrés tan fuerte de la vida en las grandes ciudades. Entonces yo me pregunto, ¿quién goza verdaderamente de salud plena? Bueno, es un proceso. La salud se construye día a día. Entonces tenemos que estar conscientes, y eso es lo primero, conscientes de qué es la salud y cómo se construye. Y todos los días ir construyendo un poco la salud. Tomar agua, por ejemplo. Es parte de esa conciencia que uno hace, cómo uno se alimenta, se nutre, cómo cuida el ambiente, y ahora viene esa parte, o ahí se conjuga la parte de sustentabilidad, y también la convivencia entre las personas incluyen ese tipo de prácticas para gozar de salud. A mí me parece como muy fácil decirlo, ¿no? En plan, no hay que ser sano con los vecinos, con todo el mundo, pero a mí me gustaría que nos diera a lo mejor un punto a tratar para que vayamos trabajando en ello para gozar de salud. Sí, perfecto. Podemos empezar por algo que es muy evidente, que está como ahorita en boga, que es la nutrición, la alimentación y la dieta. Quiero empezar diciendo que no es lo mismo alimentación que nutrición. La alimentación es el acto de comer, y la nutrición es ya aprovechar lo que está en la comida
digerirlo y hacerlo parte de la energía que necesitamos para mantener nuestras funciones vitales. Y obviamente lo que conforma cada día lo que comemos constituye la dieta. Entonces algunas veces pensamos que la dieta es para bajar de peso o porque estamos enfermos. Ya están pensando en la de la luna. Exactamente, en la del sol. Pero no, la dieta es simplemente lo que comemos todos los días. Entonces, si podemos ser conscientes de lo que comemos todos los días, incluir todos los alimentos que nos aportan nutrimentos, eso es un inicio para gozar de salud física, pero además algo muy importante, la alimentación no solamente es así, llevarse a la boca la comida. Ajá. La alimentación también incluye la convivencia, el placer de comer, el placer sensorial, y también implica, como yo les decía, la convivencia social. A veces vamos a una comida y vamos también no solamente por los alimentos, aunque estén muy ricos, sino que también vamos para convivir con las familias, con los amigos. Para estrechar lazos. Para estrechar lazos, y el afecto se demuestra también a través de la comida. Es una expresión cultural. Sí, yo, digamos, alguna vez en una clase que tomé en Rusia con mucha gente pues de todos lados del mundo, platicábamos como de ciertos rasgos culturales pues de cada país, ¿no? Y a mí se me hacía como muy curioso porque yo creo que en México tenemos mucho esta idea de la comida como algo más allá de solo alimentarnos, ¿no? Sino que es una forma, pues, digamos, muy social de estar con la familia. A lo mejor es el momento en el que las familias pueden platicar, estar con los amigos. Y digamos que creo que la comida como tal, la hora de la comida es algo muy importante para la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, también creo que tenemos grandes problemas, digamos, como de alimentación, ¿no? En exceso. Sí, en exceso, o que probablemente comamos mal. Por ejemplo, he sabido que somos la nación que tiene mayor obesidad infantil en el mundo y que también ya estamos muy cerca de pelear la obesidad como en general, ¿no? ¿Cómo podemos ver este problema, digamos, de nutrición en México, de alimentación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es parte también, digamos, de la cultura que tenemos de comer siempre, de comer en lugares, pues, digamos, a lo mejor con pocas reglas higiénicas o con mucha grasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? Sí, es muy buena la pregunta. Para empezar, quiero comentar que la comida mexicana en sí, la comida, digamos, más tradicional, no está tan mala, no está tan mal balanceada. Un sope, así, con frijolitos, salsa y queso, es una comida muy bien balanceada. El problema es que abusamos de comer, por ejemplo, cosas fritas, con mucha grasa, y dejamos de comer otras cosas como frutas, verduras o tomar agua. Entonces el problema no es el alimento, sino es el equilibrio en los alimentos. Lo que tendríamos que hacer es mantener una dieta balanceada. Por ahí hay una diapositiva donde está el buen comer, y el plato del buen comer y la jarra del buen beber, ¿no? Que es algo muy que ahora, por ejemplo, en los sistemas de salud, ahí la tenemos, se está utilizando mucho. En el caso de México, como les decía, lo que sucede es que como comemos muchas cosas fritas y ahora alimentos industrializados, estamos dejando de comer o de consumir otras cosas, por ejemplo, frutas y verduras que nos aportan fibra. Y de ahí que tenemos problemas de obesidad, de gastritis, de problemas de tránsito intestinal lento, porque no estamos comiendo o lo suficiente o en el equilibrio adecuado. La base de una buena nutrición es el equilibrio. Aquí se puede ver el plato del buen comer, pero antes era la pirámide nutricional, ¿no? ¿Estaba mal hecha o por qué evoluciona? No, evoluciona porque es mucho más fácil esquemáticamente dividir los tipos de alimentos o las cantidades, proporciones de los diferentes alimentos en forma de plato. Es solamente una evolución gráfica, pero en realidad más o menos es lo mismo. Tendríamos que consumir carbohidratos que pueden ser frutas, verduras, cereales como pan, tortilla, arroz, en una cantidad, digamos, mayor a proteínas, que son todos los alimentos de origen animal,
y algunos vegetales, como las lentejas, los frijoles, también tienen proteínas vegetales de muy buena calidad. Y mucha menos proporción grasas y aceites, ya sea mantequilla, aceite de canola, de maíz, vegetales. Y ya casi para solamente darnos un gusto, los dulces. Ay, no. Debo porque están tan amargados. Es bueno comerse un dulcecito, un chocolate, qué rico, pero después de comerse la ensalada. Ok. Un hecho curioso que me pasó a mí al venir a México es que yo, por ejemplo, a mediodía, siempre, o sea, para almorzar me comía una manzana allí. Y vine aquí y ya mi cuerpo estaba acostumbrado pues, a comer rico, ¿no? Pues, con su grasita, con su chilito y ya fue como que un día para almorzar tomé una manzana y cuando la iba a tomar dije, uy, no, se me antoja más lo otro, ¿por qué una manzana? Entonces, Voy a salirme del trabajo a buscar un taquito. Un taco. ¿Y por qué se nos antoja más lo dulce o lo graso? Lo graso tiene mucho sabor. No es lo mismo, la verdad, a veces hacer una tortilla al comal que freírla. No sabes, delicioso. Entonces es muy rico el sabor. Bueno, ahí se concentran los sabores, pero cuando uno hace conciencia, le va gustando también, ¿no? Es parte de los hábitos. Por eso decíamos que es una cosa psicológica, emocional también el acto de comer, porque tiene que ver con lo que nos produce placer. Claro, claro. Y bueno, también en esta gráfica veíamos algo que yo la verdad nunca había escuchado, visto antes, la jarra del buen beber. Sí, yo tampoco ¿A qué nos referimos con esta parte? Bueno, como ustedes saben, y lo mencionaron hace un rato, pues hay problemas de obesidad hoy día, de diabetes. La diabetes es uno de los problemas a nivel mundial más graves. Después vamos a ver algunos datos. Entonces, así como nos importa lo que comemos, lo sólido, también nos importa lo que bebemos porque es parte de lo que nos nutre. Entonces hay que tomar agua, digamos, el 50% de los líquidos que tomamos, o más si se puede, debe ser agua simple. Y como último, bueno, podemos tomar también leche, que podría ser descremada, para los adultos es mejor descremada, o sustitutos de leche de vaca como leche de almendras, leche de soya, leche de avena, leche de arroz. Si nos hace falta, digamos, un líquido así, podemos tomar café, té, pero sin azúcar de preferencia. Y como último piso, así una gotita nomás, pues los refrescos. Exactamente. ¿Y las aguas de sabor? Las aguas de frutas son muy buenas, pero sería mejor sin azúcar, porque lo que estamos haciendo es añadiéndole azúcar adicional a todos nuestros alimentos, y eso es lo que nos está causando, digamos, tomamos azúcar adicional, sentimos una sensación de saciedad y dejamos de comer otras cosas como las verduras, por ejemplo, o las mismas proteínas. Y además se nos hace un hábito y lo necesitamos. Digamos que a nivel neuronal nos hacemos adictos, por decirlo de alguna manera, al azúcar. Y por ejemplo, se había estado diciendo que se tenía que tomar 2 litros de agua al día. ¿Es verdad o depende del organismo? Sí, como todo, no hay una regla estricta. Esas son orientaciones generales, pero cada uno tiene que aprender a conocer su organismo. Y además tener en cuenta que no es lo mismo por edades lo que se tiene que comer, o por la actividad física, o por la época del año. Cuando hace mucho calor tenemos que tomar más agua porque si no nos deshidratamos, pero cuando hace frío podemos dejar de tomar un poquito más, ¿no? Depende de nuestro organismo, y hay que aprender a leer también las señales del organismo. No esperar a tener así a morirse de sed porque ya estamos deshidratados, sino tomar traguitos de agua, etcétera. Pero si en lugar de tomarme 2 litros de agua, me puedo tomar 1 litro de agua y a lo mejor tomo té o tomo un agua de frutas, bueno, estoy compensando los líquidos que mi cuerpo necesita. O sea, prácticamente ir haciendo un hábito de estar, pues, tomando poco a poco durante todo el día. Durante todo el día, y estar observando nuestras reacciones también. También me sale una duda. Los jugos naturales, yo sé que no son como tan buenos. Son muy buenos, pero también contienen mucho azúcar. Entonces lo que hay que hacer es tampoco abusar. Lo recomendable por los nutriólogos es frutas, comerse 1, 2 al día. Y
verduras a libre demanda. Es decir, cuando vamos a veces a los mercados aquí en México, solemos ser muy aficionados y nos dan unos cócteles de fruta enormes, así, Con Chantilly, chocolate. miel y granola. y chochitos, ¿no? Para que le dé color. No, eso es demasiada azúcar. Entonces, una fruta de un tipo es muy bueno y es necesario, pero abusar también de la fruta nos está costando pues índices de obesidad o de diabetes cada vez más altos. Justamente hace unos años salió un programa, ¿no? Que era una manita que decía que eran 5 al día. 5 porciones, digamos, ¿no? Y una porción la podemos ver, también depende de nuestro cuerpo, una porción podría ser lo que quepa en la palma de nuestra mano. Hay gente que es mucho más grande, entonces necesita porciones más grandes. Ajá. Entonces, pues 5, no sé, una ensalada de lechuga con jitomate ya tiene 2, 3 porciones. Ajá. Puede ser una fruta, 4 porciones y después unas zanahorias ralladas y ya. Tengo mis 5 porciones al día. Ok, pero esas 5 porciones tienen que ser combinadas entre verduras y frutas, no solo frutas ni... Ajá. De hecho, hay verduras dulces como la zanahoria, como el betabel, que podrían sustituir a las frutas, ¿no? Pero sí, lo que se recomienda es que haya variedad en la dieta. Voy a hacer anuncio del sector salud, que dicen ahora comer variado, suficiente y no sé qué otra cosa. Sí, eso es básico en una dieta. Si tenemos muchos colores, como para hacerlo más fácil, ¿no? Muchos colores de frutas y verduras, estamos asegurando que tenemos aportación de diferentes nutrientes, que necesitamos vitaminas, minerales, algunas proteínas, algunos o muchos carbohidratos. Si yo me como una ensalada totalmente verde, es mejor a una que tenga como más variado de color. No, si te puedes comer una ensalada totalmente verde en la comida, pero en la mañana te comiste una naranja. Entonces ya estás incluyendo muchos grupos de alimentos y por el simple color, digamos, también tienes diferentes aportes nutricionales. Ok, mira, estamos aprendiendo, los días aprendemos algo nuevo. Sí. Pues bueno, vamos a un corte, ¿les parece bien? Y seguimos platicando sobre este tema tan interesante. Regresamos en un momento. Muy bien. Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Y bueno, qué bueno que siguen acompañándonos. Y justamente aquí, mientras estábamos en comerciales, estábamos hablando un poco sobre cómo se iba pues generando ciertos problemas a la salud por la alimentación. Entonces usted nos había dicho que traía unas... Sí, unos esquemas, unas estadísticas sobre números de la diabetes y números de la obesidad. Pues sí, la nutrición y la alimentación son básicas para tener una buena salud. ¿Por qué? Porque el equilibrio en lo que comemos nos permite llevar a cabo nuestras funciones corporales, digamos, de manera correcta. Si nos desequilibramos, entonces podemos acumular, por ejemplo, algunas toxinas en el cuerpo o estamos teniendo un exceso de energía que no estamos quemando, digamos, con el trabajo, con el ejercicio físico, etcétera, y eso se acumula como grasa, provocando la obesidad, por ejemplo, o provocando también alteraciones en el metabolismo del azúcar, que es la diabetes, que últimamente es verdaderamente uno de los problemas de salud pública más graves, no en México, a nivel mundial. O incluso totalmente la ausencia de los nutrientes, que puede ser una anemia, ¿no? Así es, ausencia de los nutrientes. O también, como comemos muchos alimentos procesados, comemos, por ejemplo, colorantes, muchos colorantes artificiales o conservadores, que en pequeñas cantidades no tienen ningún problema, pero como es tanta la ingestión, entonces se van acumulando en forma de toxinas y nos pueden causar de repente algunas afectaciones al sistema metabólico en general. Por ahí más adelantito en las diapositivas podemos ver esto que les decía de los números, México en números. Por ejemplo, en México se ha visto que ha aumentado en la parte de los, ahí está, en los adultos, algo así como el 9.17% de la población adulta tiene un diagnóstico de diabetes, que es muchísimo, es 9.7%, casi 10% de la población adulta pues tienen un diagnóstico de diabetes, y hay algunos que no saben ni qué tienen y entonces no lo tratan. Y pues hay otro dato, que de todas estas personas que viven con diabetes, algunas no tienen servicio de salud, como el 15% no tienen servicio de IMSS o ISSSTE o Salubridad, con lo cual se agrava su padecimiento. ¿Y qué puede pasar? Pues pueden presentar problemas visuales, ceguera, desprendimiento de retina, pueden tener fatiga crónica, lo que les afecta en el trabajo, pueden tener, tienen un síndrome que se llama pie diabético, donde las infecciones son muy difíciles de erradicar, por ejemplo, y esto le cuesta al sistema de salud muchísimos millones al año. Entonces por eso se ha catalogado como una epidemia moderna, y es debido, como decíamos, a el estilo de vida, poco ejercicio, poca agua, poca fibra que se ingiere y mucha azúcar. Y yo creo que el problema no solo queda aquí, sino
después una herencia general, bueno, una herencia vía por ADN y que se va genética y que se va dejando a las generaciones siguientes. Y justamente por eso lo que hablaba de lo de sector salud, es por eso que se crea el nuevo impuesto, ¿no? Bueno, ya tiene unos años, como 3. Alimentos, Ajá, que era... refrescos. A los refrescos. Sí, sí. Es un nuevo, sí, es un impuesto a los refrescos, pero la verdad es que lo que pagan las refresqueras por los impuestos o nosotros como consumidores no alcanza a cubrir los gastos que genera la enfermedad para el sistema de salud en general, que también pagamos nosotros. Sí, que además, por ejemplo, cuando se creó esa ley, se pensaba que gran parte de ese dinero se destinara, pues, digamos, a programas específicos para combatir esto y lamentablemente años después, pues, no se sabe bien si se han enfocado esos recursos. Por ejemplo, había mucho que iban a poner bebederos tanto en escuelas públicas como en parques o en ciertos lugares que fueran como muy públicos, que estuvieran como al aire libre, por ejemplo, donde de repente en temporadas de calor pues la gente necesita hidratarse. Y pues bueno, lamentablemente, no sé si han visto bebederos en escuelas o en estos lugares, y si los hay, a veces no funcionan o no sale... O no tienen buen Ajá, mantenimiento, o ¿no? no Te tienen buen acercas y mantenimiento y dices, no dices, le voy a bueno, tomar ahí. mejor voy a comprar mi botellita, ¿no? Y entonces eso puede ser pues bastante triste, ¿no? Porque pues digamos, creo que aún estamos muy lejos de alcanzar una solución, sino una solución, un buen camino para poder combatir este tipo de, pues como decía, ¿no? De pandemias, podríamos llamarlo. Así es. Perdón. No, Y creo que justamente no ha habido, bueno, no sé, de números no se ha podido demostrar que gracias a estas nuevas implementaciones haya bajado el número de enfermedad o de personas afectadas por este tipo de problemas. Porque incluso cuando se supone que se habían prohibido ciertas cosas para las cooperativas, por ejemplo en las primarias, pues lo que se hizo fue como modificar un poco la etiqueta, modificar los tamaños, y a lo mejor pues sí, o sea, no te comprabas unas papitas tan grandes, pero te podías comprar ahora 2, ¿no? Sí, es cierto. De hecho, tan no se ha modificado que una de las últimas encuestas que hace el INEGI para saber cuál es la canasta básica, digamos, de los mexicanos, aparecen entre las bebidas primeras, digamos, la cerveza y los refrescos. Entonces, digamos que a partir de esa encuesta se toma como canasta básica lo que más se consume o lo que se necesita consumir, el refresco. O los panes, ¿no? El pan empaquetado, que digo, es muy bueno, es muy rico, en la proporción correcta está bien, pero se abusa de eso, ¿no? Y hay otro problema que es lo que comentábamos la vez pasada, que se sustituye beber agua simple por beber refresco porque no hay acceso al agua simple y sin embargo sí hay acceso mucho más fácil a los refrescos, que es lo que a veces pasa en las escuelas o en las comunidades rurales. Sí, era un poco lo que iba a comentar, que bueno, a veces incluso es hasta, digamos, quizá más higiénico tomar un refresco que viene embotellado que el agua que sale, bueno, que en México es casi imposible tomarse esa agua, ¿no? O es más difícil encontrar incluso pues un bebedero, un garrafón, o incluso es más barato, más fácil acceder a pues una botellita de refresco, a quizá un jugo de estos procesados, ¿no? Que no son naturales. Entonces creo que pues también ahí tenemos pues un reto importante, ¿no? Cómo hacer que las personas también puedan tener acceso a este tipo de recursos, ¿no? Y no que solamente se queden con lo que hay en la tiendita. Qué bueno. Yo quería comentarte un asunto, volviendo al tema de la canasta, de los mexicanos y yo creo que del mundo entero, que es el tema de las verduras. O sea, ¿qué diferencia habría entre consumir una lechuga a lo mejor ecológica y una no ecológica? Porque mucha gente dice, o sea, a mí me gustaría consumir productos ecológicos, pero es que luego la diferencia del precio se nota. Y yo no puedo permitirme pagar 3 euros... 40 pesos por una lechuga. Sí, o 3 euros, es de todas maneras más caro. Es un magnífico tema que tocas. Es cierto, es muy bueno si podemos nosotros cultivar nuestras verduras o ir a esta producción que le llaman ecológica u orgánica. Pero si no se puede acceder a eso, en un principio no hace tanta la diferencia. Es mejor comprarla en el súper o mejor aún, ir al mercado, lo que decimos en México el tianguis, y te compras una verdura o una lechuga, lo que quieras,
mucho más fresca que en el supermercado, la verdad. Vas a tu casa y la lavas. Al chorro de agua solo la lavas, si tienes gotitas desinfectantes se las puedes poner y no hace mucho la diferencia en un principio. ¿Por qué? Porque vas a ir sustituyendo con esas verduras y con esas frutas algunas otras comidas, ¿no? Es mejor eso que unas papas fritas o unos churritos o lo que sea, ¿no? Entonces tu cuerpo también te va a ir reaccionando con eso. Si puedes acceder al orgánico, que mejor, pero si no puedes, en un principio no hay que apanicarse, ¿no? Porque otra cosa importante de la alimentación y la dieta es que sea accesible. Es muy importante que sea accesible. Cuando uno no puede acceder a una comida, no importa. Decía una nutrióloga, no compren los kiwis de Nueva Zelanda de 50 pesos el kilo. Cómprense un plátano tabasco de 15 pesos y les aporta los nutrientes que necesitan. Y justamente se liga un poco de lo que estábamos hablando hace rato de los refrescos y todo eso. Yo creo que tras una crisis alimentaria que se vive día a día, pues a lo mejor comprar un refresco no es tan caro y a lo mejor satisface más el hambre para las personas. Que si puedes tomar agua, lo que sea, pues ya vas como complementando lo mucho poco que puedas comprar y pues te satisface más. Claro. Y ahí es donde pues va generando también estos problemas de salud que podemos ir viendo. Sí, es cierto, pero recuerda que esto es un proceso, ¿no? Es el proceso de ir adquiriendo un hábito es largo y de ir cambiándolo pues es más largo aún. Entonces por eso yo decía, sí es cierto, ¿no? A veces nos satisface más un refresco, pero entonces ¿qué tenemos que hacer? No vamos a cambiar de la noche a la mañana, solamente hacer pequeños cambios nos pueden hacer a la larga una gran diferencia y mejorar pues la salud, ¿no? La salud en general de nosotros y hasta la economía familiar, por ejemplo, porque como les decía, a veces tenemos el mito de que tenemos que comprar algo de marca o que tenemos que tomar el agua embotellada. Podemos ir en algunos lugares, en algunas colonias, sacar el agua, si el agua se ve limpia, la podemos hervir, la podemos filtrar con una tela y nos las podemos beber y es segura. Y ya no tenemos que gastar en la botellita de agua o en el refresco, etcétera, ¿no? Entonces hay pequeños tips que podemos ir implementando poco a poco y tener un cambio significativo en la salud. Yo quise hacer otra pregunta. De cuando preguntó lo de orgánico y esto, ¿qué es lo que hace diferencia algo normal a algo orgánico? El orgánico no se deben de utilizar pesticidas, bueno, ninguna clase de pesticidas, insecticidas o algún sustancia adicional al crecimiento, para el crecimiento de las frutas y verduras. Ahora le decimos orgánico o ecológico, pero hace 50 años era lo que se producía normalmente en el rancho, en el traspatio. Entonces uno puede sembrar su cilantro, su epazote, su menta en una maceta en su casa y eso es producción orgánica y además es más barato y más accesible porque van a la macetita, le cortan unas hojitas y preparan una salsa bien rica. Tu producción de jitomates está perfectamente. Sí, la verdad que hace poco me planté jitomates en el patio de casa de mi yaya y me salieron, o sea, ahora ya no estoy allí, pero me mandaron las fotitos y están muy buenas. Al punto. Sí. Sí, y además con los restos de comida, por ejemplo, de la cascarita de plátano, del café, del huevito de la mañana, lo muelen y se lo echan en la macetita y es un abono estupendo y las frutas y verduras crecen muy bonitas. Claro, y además creo que también aquí entra mucho en juego algo que se llama, ¿no? Como lo de consumo local, que también creo que es como otra parte que podemos ver que se relaciona con el medio ambiente, ¿no? Como decía hace rato, si me compro los kiwis que vinieron de Nueva Zelanda y que son muy caros, no solamente es que, bueno, que a lo mejor me va a costar más dinero, sino que también hay que pensar que esos kiwis tuvieron que viajar en avión probablemente, gastando, pues, digamos, combustible, luego, digamos, hasta llegar al punto, en que incluso quizá en mercadotecnia, que les pusieran ahí una estampita, el empaquetado. El empaque, y entonces creo que eso también, pues, digamos, que afecta al medio ambiente en general, ¿no? O sea, si cada uno buscamos consumir cosas que sean pues locales, que no hayan tenido tantos trayectos de transporte, pues también podemos ayudar de esa forma como
al medio ambiente, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, ahí es el vínculo con estas prácticas sustentables de las que hablábamos en un principio, y es justamente lo que tú dices. Si vamos a comprar en el mercado local, en la tienda de la esquina, estamos también ayudando a esa economía local y a mantener un vínculo social. Y todas esas son partes del desarrollo sustentable. Y además estamos ayudando, como dices tú, a generar menos emisiones a la atmósfera por el transporte, por ejemplo, a generar menos desechos, que es residuos, digamos, que es un problema también muy, muy grande. Y en lugar de comprarnos, como dice Merit, el paquetito así muy bonito, la cajita de plástico con 5 etiquetas, pues lo compramos en el puesto, lo llevamos a la casa, lo enjuagamos con agua y está perfecto para el consumo. Así incluso la refrigeración, ¿no? Que se puede ahorrar en el traslado. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial y ya regresamos al último bloque para cerrar este tema? Perfecto. Daño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo después del corte comercial y volvemos un poco al tema de... Yo quería preguntarte sobre el consumo de carne. O sea, en nuestros días es como que se escucha mucho, no, hay que comer mucha carne porque es necesario, porque siempre ha sido así. ¿Realmente eso así? ¿Es así? ¿O qué tipo de carne deberíamos consumir y qué tipo a lo mejor es más perjudicial? Sí, bueno, en general no es así, es un mito, como muchos de los mitos sobre la alimentación que tenemos. Lo importante de la carne pues son las proteínas, pero tenemos aportes de proteínas en muchas otras fuentes. La carne de res, pues sí, pero también la carne de pollo, el pescado, decíamos en culturas como la nuestra hasta los insectos, son fuentes de proteína, pero también hay proteínas vegetales de muy buena calidad que están, por ejemplo, en las leguminosas, como los cacahuates, las lentejas, los frijoles, y que es que si nosotros vamos sustituyendo carne, digamos, de res por este tipo de proteínas, nos alimentamos rico, nos nutrimos bien y además hacemos un aporte al medio ambiente, porque recordemos también que el ganado, la producción de carne en grandes cantidades, es una de las fuentes de generación de gases de efecto invernadero más grandes, más importantes hoy día. Entonces la disminución nos puede ayudar a la salud y también puede, bueno, a la salud personal y también a la salud ambiental. Entonces ya tenemos un pequeño tip que podemos empezar desde hoy. Sí, bueno, no sé si han visto estos movimientos de lunes sin carne o jueves sin carne. A lo mejor podría ser buena idea empezar como... Digo, por ejemplo, yo soy de esas personas que casi diario come carne como inconscientemente, ¿no? Como que... Sí, haciendo un recuento siempre como carne, pero creo que a lo mejor sería bien empezar así como a poner pequeñas metas, ¿no? A lo mejor no dejar todos los malos hábitos de un día para otro, porque además creo que sería casi imposible. Pero a lo mejor sí, yo sufriría muchísimo. Pero por ejemplo, a lo mejor sí me puedo hacer a la idea de que a lo mejor el lunes, un martes, no como carne, y después a lo mejor 2 días, y como que intentar ir equilibrando, ¿no? la dieta. Y además hay que darse la oportunidad de probar nuevas cosas. Claro. Eso también es una aventura. Que te encanta, a lo mejor te gusta. A lo mejor te vuelves vegetariano. No, pero hay que encontrar el placer también en comer, en probar nuevas cosas y en aportarle a la dieta cosas diferentes, variadas también, para que no sea monótona. Sí, eso es verdad. A lo mejor algún día, no sé, probar un diferente tipo de ensalada, o no sé. Bueno, y aquí me gustaría hacer otra pregunta. ¿Qué hay, por ejemplo, de todos estos sustitutos de la carne, como la soya, como, bueno, no sé de qué están esos, pero luego así de tipo carne, no sé qué? ¿Eso qué es? ¿Realmente también sí puede funcionar como un buen sustituto para eso? ¿No? Bueno, generalmente se hacen de gluten, que es la proteína del trigo, y de soya, que es la proteína del frijolito de soya. Yo, en lo personal, no las consumo mucho porque pienso que si voy a comer carne, como una vez carne y ya, y después como verduras y me gusta comer las verduras, ¿no? Entonces, a mí no me gustan los sustitutos, pero en dado caso que la gente necesite, le sea la textura, por ejemplo, le sea indispensable, podrían comer ese tipo de cosas. Lo importante es saber cocinarlos. Okay. Porque a veces se nos hacen las verduras aburridas porque una lechuga con sal no sabe a nada, francamente. Pero para eso se inventaron, bueno, no se inventaron, sino que hace mucho tenemos las especias. Si, digamos, adicionamos a las verduras, como las cocinemos, o la misma carne, o el pescado, el pollo, etcétera, especias, los sabores cambian, nos aportan ciertos nutrientes también, y también nos aporta variedad. Entonces podemos comer verduras en muchas variedades, guisos o formas diferentes, y estamos disfrutando. Entonces también eso de que ser vegetariano es un mito o las verduras son aburridas, pues no es cierto. Solamente hay que saber. Que en internet, en Instagram mismo, hay un montón de recetas para que lo hacen atractivas, que tú ves cómo preparan el video y dices, quiero comerme eso, o sea, porque se ve apetitoso y se ve bueno. Sí, tú siempre me etiquetas, pero nunca me gusta. Deberías empezar por ahí. Ay, pues sí, mira.
Bueno, Toma la palabra. en nuestra página Gozar de Salud también pueden encontrarles. Ya, aprovechando. Aprovechando. También pueden encontrar recetas y formas, tips, digamos, para cambiar poco a poco estos hábitos, como les decía, desde la parte nutricional hasta la parte de la convivencia, sentarnos, disfrutar de la comida con nuestra familia, con nuestros amigos y tener ese momento de paz que también ayuda a bajar el estrés. Sí, sí. Son aportaciones para la salud y, como decíamos, para el ambiente. Ir al súper, por ejemplo, saber qué comprar, cómo comprar, aprender a leer las etiquetas, también es una parte importante, digamos, de esa modificación de hábitos que puede ser lenta, pero efectiva para gozar de mejor salud. Tienes mucha razón, porque siempre vemos, ahí justamente tenemos una imagen, que siempre agarramos las cosas y vemos atrás información nutrimental, no sé qué, pero pues realmente no sabemos qué. Si está ¿no? en español siquiera. No, dice, ¿y esto qué es? Sí, es cierto, porque a veces vienen los productos importados en inglés y luego le ponen una etiqueta en español que no se entiende o que está encimada, Que trae el precio. Exactamente, pues ahí en esa grafiquita podemos ver todos por ley, los productos industrializados deben de tener esta etiqueta nutricional y hay muchas formas de leerlo. Ahí hay un tip de por lo menos lo que tenemos que ver, que es la porción. ¿Qué es una porción? Puede ser, dependiendo si es sólido, líquido, 100 mililitros, 100 gramos, 2 galletas, un paquete, la porción. Y con base en eso dice cuántos nutrientes tiene por porción. Y los nutrientes generalmente están divididos en carbohidratos, grasas, proteínas, a veces sodio y azúcares. El consumo excesivo de sodio pues también nos puede llevar a problemas como hipertensión arterial, o el de azúcar, ya dijimos, como diabetes, o a lo mejor estamos comiendo muchas más proteínas de las que necesitamos, porque estamos comiendo mucha carne, por ejemplo, o muchas leguminosas, y no estamos comiendo jitomates o lechugas o espinacas o lo que sea que nos aporta otro tipo de nutrientes. Así es que es muy importante ver la etiqueta. Y una cosita más de la etiqueta es que dice dónde está hecho. Si nosotros vemos que lo traen de Nueva Zelanda, de Australia, de Inglaterra, etcétera, es bueno, sí, no digo que no, pero si hay un producto que se produce localmente, pues a veces es mejor porque eso, como decíamos, nos ayuda a disminuir la huella de carbono por el transporte del producto. Aprovechando esto un poco, es que hay una duda que siempre que miro la etiqueta nunca he sabido qué es. Es lo de la diferencia entre grasas y grasas saturadas y que, por ejemplo, en una pone 2,4 y la otra 0,6. O sea, ¿qué diferencia hay y qué porcentaje puede ser bueno y qué porcentaje puede ser tan malo? Entre las grasas hay dos tipos, saturadas y no saturadas. Generalmente las saturadas están en los productos animales y las insaturadas o poliinsaturadas en los productos vegetales. Las saturadas están más asociadas con las enfermedades coronarias, que se taponan las venas, etcétera, y las insaturadas están más asociadas con el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, cuando hay muchas grasas saturadas, tratamos de evitar los productos. Digamos así, en resumen, podríamos tomar esa regla, aunque no siempre es necesario, ¿no? Si sabemos que comemos pocas saturadas, bueno, pues podemos comer un poquito más. Una vez al año no hace daño también. Efectivamente. Y bueno, hablando también como del consumo local, o sea, yo creo que también es importante sí incentivar este consumo, pero pues también hay que obligar un poco a la calidad a lo mejor de los productos que se venden en tanto mercados, supers y todo esto, porque a lo mejor sí hay que consumir lo nacional, pero también hay que obligarlos a que se hagan de calidad, que a lo mejor eso es lo que a veces dices, bueno, a lo mejor es un poco más caro, pero puedo ya comprar el que está hecho en otro país, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco esto, que incentivar, pero también delegar un poco a los productores a que hagan cosas de calidad. Totalmente de acuerdo. Y también para eso sirven las etiquetas. Y les cuento una anécdota rápido. Yo estuve, por azares del trabajo, en fábricas de diferentes productos. En este caso en particular fueron detergentes líquidos para ropa.
y fui a la fábrica transnacional, donde los producen, y una fábrica mexicana, y comparando los productos eran exactamente igual. Y el mexicano era mucho más barato porque se evitaba todos los costos de mercadotecnia y de transporte. Entonces cambié de marca. Pero eso fue, bueno, yo tuve la oportunidad de ver la fábrica, pero después me fijé y leí las etiquetas y era prácticamente lo mismo. Por eso también sirve, leer las etiquetas también puede servir para mejorar la economía. Ajá, sí, justamente leyendo las etiquetas, a lo mejor también luego dice queso tipo, y que no es realmente queso, o sea, son sueros, son cosas, pero realmente no es lo que estás comprando. Así bueno, es. lo que tú pensabas que estabas comprando, sino es una copia tal vez. Es un sustituto, así es. Y tú a lo mejor te vas por la marca y te sale más caro, pero tampoco lo es porque es tipo, es un sustituto. Así es. En el caso, digamos, del queso manchego, pues el queso manchego es español. De la mancha. La mancha. Si no es de ahí, porque tiene una denominación de origen, pues no es queso manchego, es queso tipo manchego. Y eso, pues también lo tendríamos que empezar a discernir nosotros y entonces tomar una mejor decisión a la hora de la compra. El de Oaxaca, por ejemplo. Está muy buena y es que me encanta el queso Oaxaca. Sí, por ejemplo, ¿no? O bueno, y lo mismo pasa con las bebidas espirituosas, los destilados, el tequila, el whisky, los que tienen denominación de origen, hay que irnos por esa denominación de origen. Entonces a mí me gustaría, para recapitular, las prácticas sustentables con la nutrición y la salud, ¿cómo lo podríamos resumir en unos cuantos minutos? Segundos. Segundos. Para la salud, como es un asunto integral, es personal, social y ambiental, debemos de enfocarlo o debemos tener prácticas para mejorar esos tres aspectos. Consumir mejor, consumir responsablemente y consumir informadamente. Saber qué comemos, para qué lo comemos y cómo afecta a otros. Y cuidar nuestra huella ecológica. Por supuesto. Pues perfecto, estoy seguro que todos los que nos han sintonizado seguramente, al menos hoy, quedarán pensando, bueno, en cómo cambiar mis hábitos, ¿no? Cómo poder, pues digamos, consumir mejor, cómo poder incluso sentirme mejor con lo que como, ¿no? Y cómo a lo mejor tener más energía, porque a lo mejor después de comer así a todos nos da el mal del puerco, ¿no? El famosísimo mal del puerco por comer tanto y tan grasoso. Entonces creo que, bueno, es una invitación a todos, a nosotros, a todos los que nos están viendo, pues para cambiar muchos de estos hábitos. Y pues muchísimas gracias por toda la información que nos ha compartido aquí, como la otra vez también, muy, muy interesante. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y espero que les sea de interés y que la audiencia haya disfrutado, tomado un tip para gozar de salud. Gozar de salud y verse bien y cuidar a nuestro entorno. Y estar más felices. Estar más felices, porque somos el reflejo de lo que comemos. Todo vaya. Eso me gusta. Y pues agradecemos nuevamente que nos hayan sintonizado.